Bien, continuando con su trabajo de proyecto de la materia de hidrología, que es la parte que yo les dije que íbamos a estar trabajando últimamente, ya que la parte teórica, bueno, medio se trabajó o se trabajó con los trabajos de investigación que ustedes desarrollaron en equipo. Ajá. Entonces, faltaba ver la complementación de su proyecto que habíamos venido trabajando en las clases presenciales. Mucho trabajo de ese proyecto, pienso yo que lo llevamos a buen ritmo y realmente las actividades que se quedaron pendientes pues ya era como lo último que se iba a desarrollar de ese proyecto o al alcance de ese proyecto, ¿sí? Entonces, la actividad que yo les dejé en el video anterior fue determinar la precipitación media con el método de polígonos de Thyssen, ¿sí? Este método de polígonos de Thyssen estaba relacionado con los datos que dan las estaciones pluviográficas o pluviométricas que tienen influencia en su zona de estudio o en su cuenca de estudio. Ajá. Ahí lo único que tenían que hacer era de todo el área total de la cuenca, hacer o generar el área tributaria, ¿sí? O el área que en la que los datos de la estación pluviométrica o pluviográfica tuviera influencia. Ajá. Y sacaban ahí un promedio relacionando el área con los valores de precipitación media anual y con eso se puede calcular un aproximado de la precipitación en esa zona de estudio. Ajá. Bueno, esa metodología, repito, es, pienso yo, la más sencilla porque hay otras en donde se manejan isoyetas, en donde se manejan otros polígonos, en los que se manejan otro tipo de, se maneja estadística, otro tipo de cálculos, ajá, que yo considero que se requiere de darle más seguimiento y de tener clases pues más constantes, ¿no? Entonces, bueno, ahorita la siguiente actividad y considero que va a ser la última que les voy a pedir para el desarrollo de su proyecto, es con la información que ya obtuvieron de su zona de estudio, la información que hayan obtenido hasta el momento, como qué información, el área de la cuenca, el orden de la cuenca, el orden de las corrientes, densidad de drenaje, densidad de corrientes, precipitación media, los histogramas, caudal del escurrimiento o escurrimientos principales, la precipitación media por polígonos de Thyssen. Y ya, con esa información, ustedes ya pueden dar una propuesta o pueden dar una alternativa o pueden dar un diagnóstico de su cuenca, ¿sí? Esto lo van a hacer, repito, basándose en esa información y partiendo del hecho de que ustedes hicieron o como si ustedes hubieran hecho ese estudio hidrológico para determinar si las fuentes o los cuerpos de agua que están en esa zona de estudio o en esa cuenca sirven o podrían servir como una fuente de abastecimiento de agua potable de una población. No todos los estudios hidrológicos se hacen nada más para agua potable, ajá. O sea, se hacen para muchos proyectos, para riego, para el trazo de un tramo carretero, para una presa, para muchísimos proyectos. Sin embargo, a mí me gustaría que lo aplicaran en agua potable porque independientemente de que lleven la materia conmigo o no, creo que es el proyecto que más, con el que más ustedes ahorita están familiarizados por el semestre en el que están cursando, ¿sí? Entonces vamos a dejarlo así. Ustedes van a dar un diagnóstico y van a decir, por ejemplo, de la cuenca del Valle de México, de la subcuenca fulanito de tal, se determina que de las 5,000 o 300 o 1,000 corrientes superficiales que aún llevan gasto, 10 son las más representativas, son las que aportan el mayor gasto y son las que probablemente se podrían utilizar como fuente de abastecimiento de agua potable. Ahora, ustedes ya saben determinar demandas de agua potable en función al número de habitantes, en función a uso de suelo, etcétera. Entonces, incluso ustedes podrían poner eso y decir, esta fuente de abastecimiento o esta cuenca tiene el recurso suficiente para abastecer a 5,000 habitantes por 20 años. Ajá.
y que ese uso del agua o que esa agua se va a utilizar para abastecimiento, para uso de suelo de tipo habitacional, ¿sí? Y con ese diagnóstico estaríamos concluyendo o estarían ustedes concluyendo la parte de la aplicación de hidrología en una zona de estudio. Hasta ahí lo vamos a dejar. Entonces, la siguiente actividad que me van a hacer es precisamente esa. Y se los voy a leer tal cual como viene aquí. Con la información obtenida hasta el momento de su zona de estudio o de su cuenca de estudio, deben generar una propuesta para aprovechamiento del recurso hídrico, superficial, obviamente. Esa propuesta consistirá en evaluar la factibilidad para abastecer de agua potable a una población, partiendo del hecho de que se cumplen con las normas de calidad del agua establecidas. Es decir, no se van a meter a ver si esa calidad del agua de ese río es buena, es mala, o si requiere o no potabilización. O sea, eso no me lo van a poner porque pues no, lo vamos a obviar en este proyecto, ¿sí? Nada más, lo único que quiero que evalúen es el gasto, la disponibilidad de agua. Ahora, habrá cuencas que no necesariamente puedan servir como fuente de abastecimiento, y también es válido decirlo, ¿sí? O sea, también es válido decir, no, pues es que la cuenca que se estuvo estudiando tiene un grado de riesgo hídrico muy grande, es decir, que el agua que se recarga de manera natural y que fluye en la naturaleza no es suficiente para abastecer las necesidades de las comunidades asentadas en la misma. Ustedes pueden hacer eso. El diagnóstico no necesariamente tiene que ser positivo, también puede ser negativo. Pero siendo positivo o negativo, ustedes tienen que justificarlo. Ahora bien, lo hice así, repito, de la parte de abastecimiento de agua potable, porque yo sé que ya saben, o a estas alturas ya deberían por lo menos saber calcular una demanda de agua potable, ¿sí? Entonces, ustedes podrían dar ese diagnóstico muy completo, indicando número de habitantes que se pueden abastecer, número de años en los que se puede seguir abasteciendo esa población, e incluso una propuesta de una obra de captación. Eso también podrían hacerlo, ¿sí? Entonces, la propuesta va a ser tan simple o tan completa como ustedes quieran trabajarla. Yo les estoy dando algunas variables, algunas consideraciones que pueden, o de las cuales ustedes pueden hacer mención. Si quieren aumentarle, adelante, pero no más de eso, ¿sí? O sea, no más, no quiero que me pongan menos de el análisis de gasto, número de habitantes que se puede abastecer, uso de suelo, que es, bueno, el uso que se le puede hacer esa agua en función al uso de suelo, y el número de años en los que puede seguir abasteciendo esa cuenca. Y si no, o sea, si no es una cuenca que pueda ser una fuente más bien los cuerpos de agua que tiene esa cuenca no pueden ser fuentes de abastecimiento, también justificarlo, ¿sí? Y a lo mejor justificarlo con reportajes, justificarlo con investigaciones, con artículos científicos, con antecedentes que ayuden a justificar esa parte, ¿sí? Les voy a encargar que con eso concluyan el proyecto. Yo les voy a dar fecha para que me entreguen esto, y una vez que yo termine de revisar eso, entonces sí, les voy a dar una fecha final, o bueno, más bien una fecha para entrega final del proyecto, en el que me van a entregar corregido lo de la primera revisión, lo que me entregaron en esta segunda ocasión con lo de los histogramas y los polígonos de Thyssen, y finalmente eso, es decir, ya todo el proyecto incluido. Para eso voy a subirles un video último indicándoles qué planos van a incluir, cuál va a ser la estructura de su proyecto y nada más, ¿sí? Entonces, cualquier duda y demás, porque esto suena un poco ambiguo, pero conforme lo vayan trabajando van a ver que van a empezar a aterrizar ideas. Entonces, cualquier cosa me escriben, por favor, con dudas muy puntuales, para que pueda yo atender a todos.